revelado en el escalofriante Dios Rey J.E.R.J.E.S. y su aterrador encuentro con los 300 malditos. La noche se cernía sobre Tepito como un manto oscuro y espeso. Sofía, madre soltera y guerrera, caminaba por las calles adornadas con sombras temerosas que parecían moverse solas. Había sido despedida de su turno en el supermercado, y el eco del cierre resonaba en su mente como un mal presagio. El camino a casa era un ritual de terror inquebrantable. El frío calaba hasta los huesos, pero no era solo el clima. Era la sensación escalofriante que la acompañaba a cada paso. Al llegar a su calle, un grupo de hombres, en la esquina, atrapó su mirada. Sus rostros, desprovistos de humanidad, eran solo vacíos, buscando algo más que una conversación. Uno de ellos la llamó con un tono siniestro, y el nombre de Georgis flotaba en el aire, como un susurro que atormentaba el alma. El Dios Rey, que conjura a los 300 malditos, se decía. Sofía sintió que su corazón se detenía por un instante. Una corriente de pánico le recorrió el cuerpo. Cuando finalmente llegó a su hogar humilde, se encontró con Mateo, su hijo de 10 años, con una luz inquietante en sus ojos. «Mamá, conocí a un amigo nuevo», dijo él, y su voz sonaba extraña, como un eco de lo prohibido. La piel de Sofía se erizó. Intentó restarle importancia, convencerse de que todo era un juego de imaginación, pero un profundo miedo empezó a enraizarse en su interior. ¿Qué amistad podía forjar un niño con algo que no era humano? Pasaron los días, y las cosas comenzaron a volverse incontrolables. Oía pasos en el pasillo, en medio de la noche. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Y susurros de un tono grotesco pronunciaban su nombre una y otra vez. Sofía, llamaban, como un canto a su desgracia. Desesperada por proteger a Mateo, decidió investigar sobre Jerjes. Escuchar a sus vecinos contar la historia de este ser fantasmal la hizo temblar. Un día, una anciana en la tiendita de la esquina le advirtió: cuidado con tu hijo. Sofía, los 300 malditos no perdonan. Sus palabras la dejaron helada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada historia que escuchaba, la relación entre la desaparición de su esposo y Georgis se volvía más palpable. La sensación de que algo oscuro se estaba acercando se intensificaba cada día. Una noche, decidió encarar a Mateo. ¿Quién es tu amigo? Frick. La respuesta de su hijo fue un simple y escalofriante silencio, seguido de una sonrisa que hizo que el corazón de Sofía se hundiera. Las risas de Mateo parecían burlarse de la tristeza que la envolvía. Y-N-E-S-A, risa. Había un eco profundo, una sombra que la acechaba. La atmósfera en la casa se volvió pesada, como si las paredes comprendieran su angustia. Esa noche, mientras el viento soplaba de forma ominosa, Sofía sintió que algo la observaba desde el patio. Una figura se alzaba en la oscuridad, y en ese instante, un grito ahogado se apagó en su garganta. La pregunta vibraba en su mente, pulsante y urgente. ¿Qué busca realmente Georgis? La mañana llegó sin compasión, pero el terror no se desvanecía. Sofía despertó con la sensación de que la oscuridad había anidado en su hogar. Si antes había sido su refugio, ahora le resultaba extraño, hostil. Miró a Mateo, quien dormía plácidamente, y una sombra de alivio la atravesó. Pero fue breve. En su mente, las advertencias se repetían como un eco en los 300 malditos. No perdonan. Se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido, y la cocina la recibió con un silencio incómodo. El café, que normalmente la despertaba, parecía un veneno en su garganta. Mientras esperaba que el agua hirviera, sintió una presencia en la casa. Un frío desmedido se apoderó del ambiente. Escalofríos recorrieron su espalda. Al girar lentamente, sus ojos se encontraron con lo que parecía una sombra vaga,
apenas un contorno. Sofía parpadeó, y cuando volvió a mirar, ya no estaba, pero el miedo se aferró a ella, como un abrazo mortal. Al salir al patio, la luz del día revelaba un ambiente que, a pesar de la luz, se sentía amenazante. Sofía respiró hondo, y buscó distracciones. Mientras barría hojas secas, su mente se alejaba a pensamientos sobre su esposo desaparecido. Las historias sobre Jerjes se intensificaron. El rostro del dios Re inundaba su mente. Había juramentos de que quienes lo invocaban jamás volvían a ser vistos. Decididado a proteger, Amateo buscó información en la comunidad. La tiendita de Doña Rosa parecía un buen punto de partida. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba. Al llegar, la anciana estaba tras el mostrador, su vista perdida en la lejanía, como si estuviera esperando algo. Doña Rosa, Sofía dijo, su voz temblorosa. ¿Qué sabe de Jerjes? La anciana giró lentamente, como si el peso de la respuesta la abrumara. No debes decir su nombre, niña. Su poder está en el silencio, en el miedo. Si hablas de él, te escucha. Sofía sintió un escalofrío. Y si ya me escucha, mi hijo ha estado diferente. Doña Rosa cerró los ojos. Si te llama, no sigas sus órdenes. Los 300 malditos siempre vienen por quienes piensan que son inofensivos. Un sudor frío le recorrió la frente. Sus palabras la dejaron en la cuerda floja de la desesperación. Regresó a casa con el corazón en un puño, y en el aire sentía que algo iba a romperse. Cuando llegó, el silencio era ensordecedor, y solo se escuchaba el viento, como un lamento lejano. Al entrar, vio a Mateo en el suelo, jugando con algo. El horror la invadió. Eran pequeños muñecos hechos de tierra y hojas. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó a su hijo, mientras su voz temblaba. Los hizo mi amigo, respondió Mateo, con una expresión que la heló. Me dijo que son especiales, como él. Los ojos de Sofía se abrieron con terror. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que Mateo ya no estaba solo. La luz del día se desvanecía lentamente, y esas pequeñas figuras como sombraus danzantes parecían cobrar vida. Mateo, ven aquí, lo llamó, pero su hijo permaneció en el suelo, riendo. La risa no era suya, era más profunda, más perturbadora. Sofía sintió que su estómago se llenaba de plomo. ¿Qué has hecho? La respuesta fue un susurro en el aire, un eco de lo prohibido. La noche viene, mamá. El amigo está listo. Un ruido sordo resonó en el patio, como si la tierra respondiera a una llamada. La noche, aquella que había temido, empezaba a extender sus brazos sobre Tepito. Esa voz, profunda y seductora, resonó entre las sombras en Sofía. Ven, unirte a nosotros. El terror se apoderó de ella. ¿Podría salvar a su hijo antes de que el dios Re reclamara su vida? Una pregunta emergió entre sus pensamientos. ¿Tendría ella suficiente fuerza para detener la llegada de lo que acechaba en la oscuridad? La figura en el patio parecía crecer en su visión. Se manifestaba con un manto oscuro cubriendo su figura, mientras todo se tornaba en un silencio inquietante. Los murmullos se alzaban a su alrededor. ¿Sería demasiado tarde? La noche se instaló como una losa sobre la casa, y el aire se volvió pesado, cargado de presagios. Sofía retrocedió, pero algún impulso inexplicable la mantuvo firmemente en el umbral. El ruido en el patio crecía. Un susurro, un canto, una invitación envolvente que llamaba a su hijo. Los muñecos, esas figuras de barro y hoja, se movían casi imperceptiblemente, como si sus pequeñas manos estuvieran a punto de alzarse hacia el cielo. Mateo, ven aquí, ahora, exigió Sofía, su voz cubierta de un pánico profundo. Su corazón latía desbocado, cada pulso resonando como un tambor de guerra. Sin embargo, el niño no se inmutó, atrapado en un trance hipnótico que parecía emanar de los oscuros brazos de aquella figura en el patio. ¿Qué sucede, Mateo? Mamá está aquí. La angustia brotaba de su garganta. La risa de su hijo se tornó en un eco distorsionado, un sonido que invadía sus pensamientos, apagando la lógica. Él dice que soy especial, que soy uno de ellos ahora, murmuró el niño, con una sonrisa que nunca había visto antes. La figura se aproximó, su rostro aún oculto, pero los ojos que brillaban a través de la penumbra
eran 2 agujeros negros, vacíos y voraces. Sofía sintió que la oscuridad se cernía sobre ella, como un mar que amenaza con engullirla, y su instinto maternal se despertó con una urgencia aterradora. No, no puedes ser uno de ellos. Eres mi hijo. La súplica salió de sus labios como un grito, pero en lugar de responder, Mateo avanzó hacia la sombra, dejando atrás la calidez de su hogar y el abrazo de su madre. Sofía, ahora desbordando terror y desesperación, se lanzó hacia su hijo. Detente, Mateo. Regresa. Casi se sintió atrapada en un sueño, donde los movimientos eran lentos e imposibles de controlar. Un viento helado barrió el patio, y las hojas se agitaron, como si el mundo estuviera enloqueciendo. «Dame a mi hijo», gritó, con todas sus fuerzas. La voz profunda de la figura resonó, vibrando en su pecho. «Tú no sabes lo que quieres. Él pertenece a los 300 malditos ahora». La sombra se movió, robándole la vista a Sofía por un momento. Fue un parpadeo, pero durante ese instante, vio imágenes distorsionadas de su esposo, de los hombres que habían desaparecido, juntos en un baile macabro bajo luces fosforescentes. Gritos y risas se mezclaban en un eco distante. «Ellos te están esperando», continuó la figura, acercándose más. Esto ya no era una súplica, sino un desafío. «Júntate a nosotros. Sofía no está sola». Esa palabra, sola, atravesó su mente como un cuchillo. La soledad siempre la había atormentado desde que Mateo había nacido. Luchaba contra esa oscuridad día tras día, pero ¿ahora sería su fin? Las sombras a su alrededor parecían aumentar, multiplicarse, absorbiendo hasta la última luz del día. «No, no puedo. Mateo, regresa», gritó, y en ese instante, una chispa de luz pareció brotar de su pecho, alimentada por el amor que sentía por su hijo. Pero el ritmo de la noche marcaba otro compás. Las risas de Mateo resonaban, y el patio se transformaba en un campo de batalla, entre luz y oscuridad. Una voz familiar, suave, pero cargada de poder, emergió de entre las sombras. «Su luz puede ser nuestra salvación, o su condena». La figura avanzaba. Sofía se sintió pequeña ante su presencia. Eliga Elish, entre el amor y la sombra, una opción que cambiaría el rumbo de sus vidas. El horror se intensificó mientras la línea entre el amor y el terror se desdibujaba. La pequeña mano de Mateo se alzó hacia su madre, y el tiempo pareció detenerse. Justo cuando Sofía estaba a punto de alcanzar su mano, una risa, aún más profunda, resonó en el aire. La noche solo ha comenzado. Un silencio profundo llenó el espacio, y los ojos de Mateo se volvieron negros como un abismo, mientras el silencio a su alrededor se hacía más ominoso. El verdadero horror estaba solo comenzando a manifestarse. ¿Podría Sofía salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta se escondía entre sombras que apenas comenzaban a aparecer. Sofía sintió que el aire le faltaba. El frío calaba su piel, y la oscuridad parecía reprimir sus pensamientos, drenando cualquier atisbo de esperanza en Mateo. Susurró con temor, mirando la figura que continuaba avanzando, convirtiéndose en un monstruo que otorgaba vida a sus peores miedos. ¿Qué haría si perdía a su hijo en aquella noche maldita? Las sombras danzaban a su alrededor, y los muñecos de barro parecían cobrar vida con cada movimiento. Las risas se tornaron ecos burlones, mientras la presencia oscura extendía un brazo hacia Mateo. «Anel te necesita». «Madre», profería la figura, aunque su voz resonaba como 1000 ecos entre varillas de metal, desgarrando su voluntad. «¡No! ¡No lo necesita! ¡Él es mío!», gritó Sofía, desesperada. Pero cada palabra era un susurro contra el remolino de sombras. Sacó fuerzas de donde pudo. Recordó las noches compartidas con Mateo, las historias de fantasía que le contaba antes de dormir, los abrazos que ahuyentaban los miedos. «Mateo, ven». Su voz era un lamento marchito en el viento. La mano de su hijo, atrapada entre el poder de la sombra, temblaba. Era un hilo de luz en medio de un abismo que se expandía. «Estás cometiendo un error, Sofía», continuó la figura, mientras su forma se transformaba sutilmente. Un rostro conocido, pero distorsionado por un terror que hacía temblar las sombras a su alrededor. «Yo era como él, hace mucho tiempo. Te puedo mostrar el camino».
El camino hacia el poder. Eres un monstruo, Sofía dijo, su voz temblando. Sin embargo, una parte de su mente quiso escuchar. La soledad le había enseñado a buscar compañía en lo desconocido. Es la única forma de salvarlo, insistió la figura, acercándose más, llenando el aire con un aroma dulce y amargo a la vez, un hechizo que comenzaba a embriagarla. ¿Estás dispuesta a perderlo por un amor que pudiera ser cómplice del sufrimiento? Acepta la oscuridad y todas tus pesadillas se convertirán en sueños, mientras él se convierte en parte de algo grandioso. Otra risa, más cerca ahora. Sofía giró con horror. Era Mateo, con ojos que reflejaban la oscuridad inmensa, pero una chispa aún brillaba en su interior. Una pequeña llama de su esencia, mamá. Llamaba con una voz suave, casi olvidada, y en ese momento, Sofía reconoció lo que estaba en juego. Con un esfuerzo titánico, avanzó un paso hacia su hijo. No voy a permitir que te lleven, dijo, con un coraje que dejó un eco poderoso a su alrededor. Entonces, la imagen de su esposo aparecería de nuevo en su mente, su risa, su voz, asegurando que siempre estarían juntos, siempre. Pero justo cuando estaba cerca, la figura oscura se abalanzó sobre ella, atrapando sus pensamientos en un torbellino de dudas. La risa de Mateo resonaba por toda la casa, mezclándose con sus propios gritos. «¡Regresa a mí!», enfrentó la sombra, una fuerza de amor contra la nada. Pero el viento aumentaba su intensidad, arrastrando ecos de su pasado. Algo comenzó a cambiar. Sofía sintió que su luz interna crecía, casi como un escudo contra las sombras. «No tengo miedo», gritó, y con esa afirmación, el aire circundante vibró. Las risas se transformaron en gritos de ira. La figura se tambaleó, y por un momento, los ojos de Mateo destellaron en verde vibrante. En un desesperado intento, Sofía extendió la mano. Las sombras comenzaron a retroceder, como serpientes aterrorizadas por la luz. «¡Esto no ha terminado!», aulló la figura, mientras se disolvía en el aire gris y opaco, arrastrando consigo parte de la oscuridad con la que había llegado. Mateo cayó de rodillas, y el frío se disolvió lentamente. Pero, mientras Sofía se acercaba, una sensación de horror la invadió otra vez. Ahora, sus ojos estaban llenos de terror, pidiendo ayuda. «Mamá, ¿qué sucede? ¿Dónde estamos?», preguntó con voz temblorosa. Sin embargo, en aquel instante, se percataron de que no estaban solos. Un susurro sibilante emergió desde la penumbra, revelando a otros que se agazapaban. Sus rostros estaban cubiertos de barro, sus ojos brillarían como estrellas lejanas. «Bienvenido, Sofía. Bienvenido, Mateo, a nuestro mundo». La sensación de frío regresó, y la noche parecía haber renacido. El horror aún aguardaba en el borde de su existencia, como un predador en la oscuridad. ¿Hasta dónde podría llegar Sofía para salvar a su hijo? Un trueno resonó en la distancia, y en su corazón supo que lo peor aún estaba por venir. La risa de aquellos rostros cubiertos de barro resonaba en el aire, una melodía grotesca e inquietante que llenaba cada rincón de la oscuridad. Sofía retrocedió un paso. El frío la envolvía nuevamente, y un pánico primitivo comenzaba a anidar en su pecho. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó. Su voz temblando apenas lograba salir. Mateo, con sus ojos llenos de terror, se aferró a la pierna de su madre, buscando refugio en su figura, quien se erguía como una torre en medio del caos. Los murmullos aumentaron en intensidad, como un zumbido ensordecedor que penetraba profundamente en sus mentes. Sofía sintió como los ojos de los que se agazapaban la escrutaban, evaluando su valentía, su disposición a sacrificarlo todo por su hijo. Uno de ellos dio un paso adelante. Un ser de piel oscura y ojos más brillantes que cualquier estrella. Su voz tenía un eco que retumbaba en los cimientos de su ser. «Nosotros somos los olvidados, los desechados por la luz. Aquí, en las profundidades, hemos encontrado nuestro propósito», dijo el ser, con una sonrisa siniestra que equivalía a un vacío absoluto. «¿Te gustaría unirte a nosotros, Sofía? ¿Ver lo que es ser verdaderamente poderoso?» Sofía sintió que su mundo se colapsaba. «No necesito su poder. Solo quiero a mi hijo», gritó, pero su voz
solo resonó en el eco de la risa burlona. ¿Qué poder puede ser más poderoso que el amor de una madre? Musitó otro rostro salpicado de barro. Podemos ofrecerte la salvación o la condena. Mateo se estremecía. El terror en sus ojos carmesí parecía hipnotizar a su madre en mamá. ¿Qué pasa? Por favor, no los escuches. La desesperación en su voz era palpable, un llamado a regresar al mundo de luz del que fueron apartados. Sin embargo, la oscuridad comenzaba a enredarse en su corazón. Las palabras de la figura sombría aún resonaban en su mente, el eco de una tentación que prometía solucionar todo el sufrimiento. Por un instante, la idea de aceptar la oscuridad se volvió seductora, una salida a su dolor, pero se negó a ceder. La memoria de su esposo, su risa, su amor, así como cada historia contada, cada abrazo recibido, la mantenían firme. No, no hay poder más grande que nuestro amor. Nunca me rendiré con cada palabra. Su luz interior relampagueaba, como un faro en medio de la tormenta. Los seres comenzaron a apretar el círculo a su alrededor. Las sombras se alzaban como serpientes dispuestas a engullirla. ¿Crees que puedes desafiar a Georgis? La voz resonó como un trueno, y la turbación se apoderó completamente de la atmósfera. Georgis, Sofía murmuró, y una imagen de un rey colosal, de ojos ardientes, se presentó en su mente. ¿Quién es él? La figura del líder emergió de las sombras, y a medida que se acercaba, hojas y ramas secas crujían bajo sus pies. Era una criatura de una grandeza abrumadora. Su sombra abarcaba todo el espacio, y sus ojos eran como dos brasas, ardiendo en la noche. Soy Georgis, el dios rey de los olvidados, proclama su voz profunda. Y tú, Sofía, has atraído nuestra atención. Creo que podrías ser útil. La temperatura bajó drásticamente. Sofía se sintió pequeña, casi insignificante frente a tal entidad, pero la chispa de amor por Mateo aún ardía en su interior. No, no te pertenezco, no te serviremos. Georges sonrió, pero no era una sonrisa de amistad. Ya es demasiado tarde, pequeña madre. Has pisado el umbral y no hay vuelta atrás. Una risa maníaca sibiló entre los seres de barro, y Sofía se sintió atrapada. La oscuridad se cerraba a su alrededor. El miedo comenzaba a arrastrarse de nuevo. Pero en el fondo de su corazón, un grito resonante. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, las figuras se dispersaron, y la habitación estalló en un torbellino de sombras. Sofía y Mateo se encontraron en el centro de una tormenta de oscuridad y terror. La presencia de Georgis aún vibrando en sus corazones. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, preguntó Mateo, y el eco de su voz resonó con una desesperanza que sobresaltó a Sofía. Pero antes de que pudiera responder, un cambio repentino hizo que la tierra temblara bajo sus pies. Una luz titilante apareció, como un destello de esperanza al final del túnel. Mira, mamá, dijo Mateo, señalando con su pequeño dedo. Pero lo que Sofía vio la heló hasta los huesos en el horizonte de luz. Figuras conocidas emergían, rostros de aquellos que se habían perdido, quienes habían sucumbido a la oscuridad. La guerra entre la luz y la sombra estaba a punto de comenzar, y Sofía supo en el fondo de su alma que el verdadero horror apenas había comenzado. ¿Podría ella y Mateo construir un camino hacia la salvación? ¿O caerían como aquellos que habían caído antes? Así, en la encrucijada de su destino, la oscuridad y la luz estaban en una carrera mortal. ¿Qué camino elegirán ahora? Y en ese instante crucial, la risa de Georgis resonó en el aire, prometiendo una batalla que cambiaría todo. El aire se volvió más denso, casi palpable, mientras la luz titilante avanzaba, revelando figuras que caminaban torpemente hacia ellos. Sofía, paralizada, no podía apartar la vista de esos rostros familiares, ahora distorsionados por un velo de dolor y sufrimiento. Eran aquellos a quienes había perdido, aquellos cuyas risas ahora parecían ecos lejanos en su mente. «¿Mamá? ¿Son ellos?», preguntó Mateo, su voz un susurro lleno de incredulidad. A medida que se acercaban, Sofía pudo distinguir mejor a su madre, a su hermana. Sus ojos reflejaban un vacío profundo, como si la vida les hubiera sido despojada poco a poco. Sin embargo, había algo más. Algo aterrador se ocultaba en su andar, una aura oscura que los envolvía,
como si hubieran sido marcados por la traición de Georges. La figura de su madre se detuvo, extendió una mano hacia Sofía, y su sonrisa era un espejo fracturado de la calidez que una vez brindó. Ven, Sofía, ven con nosotros. Hay un lugar aquí, donde el dolor no duele, donde el amor no se rompe. En su voz susurrante parecía seducir, un canto hipnótico que hacía titubear la determinación de Sofía. No, gritó Sofía, incapaz de soportar el silencio que se formaba alrededor. No son ellos. Los ha cambiado. Tú nunca dirías eso. El grupo se rió, una risa unida y macabra, resonando como un eco conocido. La figura de su hermana se aproximó un paso más, sus ojos vacíos ahora fijados en Mateo. Ven con nosotros. Pequeño, la oscuridad te abrazará, como lo hizo con tu madre. Su voz tenía un tono que hizo que Sofía sintiera un frío glacial recorrer su columna. Mamá, no les hagas caso. Tienen que salir de aquí, exclamó Mateo, su voz ahora cargada de terror. Pero a Sofía le temblaban las manos, y su voluntad parecía flaquear. La oscuridad que había decidido rechazar empezaba a levantar sus tentáculos de seducción nuevamente, intentando envolverla. Mira, ¿acaso no lo ves? Te he estado esperando, y te necesito aquí, con nosotros. Nunca más sufrirás, insistió la figura de su madre mientras la luz titilante intermitentemente iluminaba el rostro familiar, revelando una mezcla de cariño y locura. Pero en ese instante, desde las sombras, la risa de Georges resonó como un trueno, interrumpiendo el hechizo. ¿Ves lo que has traído, Sofía? Un dilema que cada alma debe enfrentar: el amor o la luz. ¿A quién eliges? ¿A tus muertos o la vida de tu hijo? Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. La elección se cernía sobre ella, como un hacha lista para caer. La comprensión la golpeó con la fuerza de un torrente. Si cedía, Mateo también caería. Se volvería uno de ellos, atrapado en aquel mundo sombrío y retorcido. A su alrededor, los murmullos crecieron en un crescendo abrumador. Los olvidados se acercaban, y las sombras danzaban como flamas voraces alrededor de sus figuras. Sofía supo que debía actuar, que la luz en su corazón necesitaba crecer. No importa cuán desoladora o temible fuese la amenaza. Mateo, agárrate de mi mano, gritó Sofía, extendiendo su brazo hacia su hijo, mientras sus ojos brillaban con una determinación renovada. La luz que los rodeaba parecía resonar con su grito de desesperación, pulsando intensamente con cada latido. Mateo dio un paso hacia adelante, pero antes de que lograra atraparla, un grito ensordecedor surgió de las sombras, y Georges se abalanzó, su figura oscura como un abismo. No escaparás. Madre, el sacrificio es parte del trato, y tu hijo será mío. El suelo tembló, y las figuras conocidas comenzaron a distorsionarse, sus rostros ahora en grotescas muecas de dolor y desesperación. Sofía sintió como si el mundo entero girara a su alrededor. La batalla entre el amor y el terror alcanzaba su punto más crítico, y la elección de Sofía definiría no solo su destino, sino el de Mateo y el futuro de sus seres queridos. Desesperada, gritó a la luz desde su corazón, llamando a sus seres queridos, perdidos: familia, regreso por ustedes, no por ellos, regresen por favor. La luz estalló envolviéndolos, iluminando finalmente la oscuridad que les acechaba. Pero, justo cuando parecía que la atmósfera se iluminaba, la mueca de Georges se transformó en una expresión de furia aterradora. No lo permitiré, rugió, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, un destello de energía negra la golpeó de frente, arrojándola de espaldas. La luz se extinguió, y la oscuridad se abalanzó sobre ellos. Mayantraskaya. Sofía se dio cuenta de que la tarea más difícil apenas comenzaba. El sacrificio de la madre y la lucha del hijo estaban lejos de concluir. El eco de Georges retumbó en su mente, una advertencia y una maldición. Justo cuando sus sentidos comenzaban a desvanecerse, escuchó el grito desgarrador de Mateo, y supo que el tiempo se había agotado. ¿Qué pasará con nosotros, mamá?, preguntó, y la desesperación en su voz la paró en seco. La oscuridad se cernía sobre ellos, y Sofía se dio cuenta de que el verdadero terror aún estaba por revelarse. Una verdad escalofriante
estaba oculta en su próximo movimiento. Así, en el abismo de la incertidumbre, la guerra entre la luz y la sombra continuaba, mientras aquel titánico destino se cernía sobre ellos, listo para hacer trizas todo lo que nunca debieron perder. La caída fue bruta, un golpe de oscuridad que la hizo perder toda noción del tiempo y el espacio. Sofía se sintió atrapada en un torbellino, girando entre los ecos de risas y lamentos que la rodeaban. Pero cuando finalmente aterrizó, el frío del suelo la hizo reaccionar. Abrió los ojos para encontrar un paisaje desolador, un abismo negro, donde la luz jamás había llegado. Mateo estaba a su lado, temblando y mirando alrededor con pánico. «Mamá, ¿dónde estamos?», susurró, con sus ojos desorbitados buscando una respuesta que ella no tenía. Sofía lo abrazó. Su pequeña figura parecía perderse entre sus brazos, como un frágil destello de luz en un mundo sombrío. Pero no había tiempo para respuesta. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, alzándose como serpientes dispuestas a devorarlos. «Aquí es donde Georgis tiene poder», murmuró Sofía, recordando las advertencias que había escuchado. Si aún había un rayo de esperanza, debían encontrar el camino de regreso a la luz. «¡Mamá! ¡Mira!», gritó Mateo, señalando con sus deditos temblorosos. Las figuras distorsionadas de sus seres queridos comenzaron a surgir de las sombras nuevamente, flotando y retorciéndose. Atormentada, las voces que antes le llamaban ahora eran gritos de sufrimiento. Un sufrimiento inmenso que Sofía jamás había imaginado. No. Sofía se cubrió los oídos, sintiendo que el terror intentaba cerrarse sobre ella nuevamente. Sabía que debía enfrentarlos, que la única manera de salvar a Mateo era despojar a esas sombras de sus lazos con ella. «Están atrapados. Ustedes no son reales», gritó, tratando de que la convicción en su voz calara hondo. «No volveré a unirme a ustedes». Los lamentos se intensificaron. Las sombras se retorcieron y se acercaron, cada vez más, atrayéndola hacia la oscuridad. «Sofía, ven con nosotros. Tú eres la elegida. Puedes estar aquí para siempre». Sus voces eran melosas y tentadoras. A pesar de su resolución, la ansiedad comenzaba a abrirse paso por su pecho. «No», gritó con más fuerza, tratando de reprimir el pánico. Se aferró a Mateo, buscando la fuerza en el pequeño, en el latido que aún persistía en su pecho. «Debemos encontrar la salida, debemos mantenernos juntos». Y así comenzaron a retroceder, ambos observando cómo las sombras se movían como un río negro en sus intentos de alcanzarles. De repente, un crujido resonó a sus espaldas. Un destello de luz atravesó la oscuridad, revelando una pequeña puerta apenas visible, al final de aquel lugar desolado. «Mamá, allí», Mateo le señaló con su pequeña mano temblorosa, los ojos llenos de esperanza. Sofía sintió un nuevo impulso. «Vamos», gritó, dirigiéndose hacia la puerta. Sin embargo, las sombras se alzaron rápidamente, fusionándose en figuras murmurantes que intentaban interponerse. «Regresen», gritó Sofía desesperada. Donde antes había amor, ahora solo quedaba el eco aturdidor del sufrimiento. Mateo tomó la mano de su madre, ambos sintiendo que todo se precipitaba a su alrededor mientras se acercaban al umbral de la puerta. Pero algo helado les tocó el tobillo, tirando de ellos. «No, no se vayan». Las voces de los queridos perdidos se volvieron un grito unísono, una desesperación intensa que reverberaba en el aire. Sofía luchó con todas sus fuerzas, pero la oscuridad se aferraba a ellos con garras invisibles. «Mateo», gritó. La puerta brillaba más intensamente ahora, casi como un faro. «No me sueltes», respondió Mateo con fuerza, pero el tirón de la oscuridad los mantenía atrincherados, y era el tiempo el que se deslizaba entre sus dedos. Justo cuando Sofía estaba a punto de rendirse, una imagen de su madre real, aquella que había amado realmente, brilló en su mente. Era la luz, el amor que ellas compartieron. «Esto no es nuestro destino. No voy a dejar que me roben nuestro amor», gritó, y en ese momento, la luz estalló hacia adelante, como una explosión de esperanza, desbloqueando la puerta. La oscuridad retembló, sometiéndose por un breve instante. Atrás, maldito Georgis. Sofía se lanzó a la puerta, arrastrando a Mateo, mientras el vacío a sus espaldas
comenzaba a engullir todo. Pero antes de cruzar, sintió un último tirón, un roce helado que la empujaba a regresar. Se dio la vuelta y vio la cara de Georgis, una sonrisa torcida que irradiaba un poder oscuro, un grito de venganza en su mirada. Esta batalla aún no ha terminado, Sofía. Aún eres mía. Al atravesar el umbral, la luz se hizo aún más brillante, llevándolos hacia un nuevo destino. Pero el eco de la voz de Georgis resonó en su mente. Sofía supo que la pesadilla apenas comenzaba, y que el verdadero horror estaba a punto de desatarse en un mundo que parecía, quizás, aún más sombrío. Se encontraron de pie en un lugar indefinido, el aire aún denso, pero sin rastro de luz. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Mateo, su voz temblando. Sofía, consumida por una precognición oscura, no pudo responder. Sabía que lo peor estaba por llegar, y el juego de Georgis estaba lejos de terminar. La sombra riendo en lo profundo de su ser, Sofía comprendió al fin que la conexión entre ellos había encendido algo aún más terrorífico. La batalla por sus almas apenas había comenzado. El nuevo entorno era un laberinto de niebla negra que se arrastraba por el suelo, cubriendo todo a su paso como un manto de muerte. Sofía sintió que algo la observaba, pero en ese vasto vacío no había ninguna forma visible, solo ecos del vasto terror que la rodeaba. «Mamá, mamá», repetía Mateo, cada vez más asustado, apretándose a su pierna, como si eso pudiera protegerlo de los fantasmas que acechaban en la bruma. Sofía sintió su corazón estallar, apretando fuertemente su pequeña mano, mientras buscaba un camino en el que sostenerse, una senda menos aterradora. «Cálmate, Mateoné, estoy aquí. Estoy contigo». Sofía casi deseó no tener que ofrecerle palabras de consuelo vacías. La esencia de esa neblina casi podía hablar, susurrando al oído de todos los que se atrevían a adentrarse en su reino. Sin embargo, a pesar de la opresión del lugar, la sensación de ser observados comenzó a hacerse más fuerte. Una presencia oscura se deslizó a su alrededor, en espirales grotescas, a medida que la niebla se agrupaba, formando figuras engañosas que parecían tomar vida. Fantasmas amorfos de aquellos que no lograron escapar de la sombra de Georgis emergieron, fluctuando como llamas de un fuego que jamás se extinguió. «¡No! ¡No son reales!», Sofía gritó, tratando de mantener la calma, mientras los rostros distorsionados se acercaban, sus labios mutilados moviéndose en un idioma de sufrimiento y odio. «Váyanse, déjenos en paz». De repente, uno de ellos se detuvo y se volvió hacia ella, sus ojos vacíos mirándola con una fijeza escalofriante. Podía sentir que la conversación se giraba hacia lo más profundo de su ser, como si tomara cada temor, cada arrepentimiento escondido, y lo amplificara hasta convertirse en un grito ensordecedor. «¿Tú los has traído aquí, Sofía? Ellos vienen a buscar venganza». «No, no es cierto», replicó. Pero la niebla era implacable. La conexión con el pasado que pensó haber dejado atrás comenzaba a agitarse, recordándola las traiciones y los sacrificios. Sentía que la dulce fragancia del amor familiar se transformaba en un hedor a desesperación. Mateo la miró con ojos grandes, una mezcla de miedo y confusión. Sofía sabía que debía protegerlo. «Debemos seguir caminando. No hay tiempo para esto». Apretó su mano y tiró de él hacia adelante, tratando de ignorar las voces que repetían su nombre. Con cada paso que daban, el suelo parecía vibrar, mientras la niebla se tornaba más densa. «¡Mamá!», gritó Mateo, tropezando y cayendo. Sofía giró rápidamente, y cuando se agachó para ayudarlo, una figura oscura se cernía detrás de ella. Era Georgis. Su figura alta y casi etérea se alzaba sobre ellos como la sombra de un dios. Sonreía con una osadía que fruncía los labios. «Has hecho un buen trabajo, Sofía Nal, traer a Mateo aquí. Has garantizado la continuación de tu sufrimiento. Ahora, solo pertenece a mí». Sofía sintió que su respiración se cortaba. La desesperación se apoderó de ella cuando sus ojos se encontraron, pues supo que él había estado manipulándola todo el tiempo. La sombra de su hijo, su amor, ahora era el arma que se volvería en su contra. «No, Jerjes, no te llevarás a mi hijo», gritó, levantándose con determinación. Sin embargo, al mirar a Mateo, vio que su cara ahora mostraba terror,
su pequeño cuerpo temblando. Debes comprender, Sofía, tu amor por él es el poder que deseo. Lo he estado esperando. La risa de Georgis rebotó en sus oídos, casi como un canto oscuro que helaba su sangre. Desesperada, Sofía recordó las leyendas que había escuchado sobre el dios rey. Tal vez había un modo de debilitarlo. Mateo, concéntrate en mis palabras. Piensa en lo que nos une, gritó, mientras se daba cuenta de que no solo luchaban contra Georgis, sino también contra sus propios miedos. Mateo levantó su mirada, y algo en su voz resonó con fuerza. Mamá, somos más fuertes juntos. Pero justo en ese instante, la niebla comenzó a apretarse y retorcerse a su alrededor, transformándose en una trampa. Georgis alzó una mano, y el aire se tensó como una cuerda lista para romperse. Sofía sabía que tenía que actuar rápidamente. El reloj de la esperanza se estaba agotando. De repente, un eco del pasado surgió en su mente, un recuerdo distorsionado entre la niebla. La voz de su madre susurrando en el amor puede romper cualquier atadura. Con un grito de furia y amor, Sofía cerró los ojos y comenzó a recordar todos los buenos momentos, cada abrazo, cada risa, cada lágrima compartida. La luz de su amor empezó a brillar. No era solo amor de madre e hijo, era el amor que se expandía, empujando la oscuridad hacia atrás. «Suelta a mi hijo», rugió, y en ese instante, un estallido de luz comenzó a llenar el lugar, desintegrando la niebla que los rodeaba, y haciendo que Georgis retrocediera, gritando, «Tu robía». Pero en lo profundo de su ser, Sofía sabía que la confrontación no había terminado. La sombra de Georgis seguía acechando, un hilo oscuro que jamás se rompería. La luz se expandía, pero la oscuridad siempre encontraba un camino. «¿Qué pasará ahora, mamá?», preguntó Mateo, mientras la luz amenazaba con desvanecerse una vez más. Frente a ellos, la niebla comenzó a volver, más espesa y más ominosa. Jerjes no había sido derrotado. «Todo lo que has ganado hoy será tu perdición en el próximo encuentro». Su voz susurraba en el aire, un eco de advertencia. «Mateo», Sofía suspiró, sintiendo el peso de lo que vendría. «No hemos terminado aquí. Jerjes vendrá otra vez». La ansiedad y la duda comenzaron a invadir su corazón. Tendrían que prepararse, enfrentarse a un futuro cada vez más oscuro. Y en el fondo de su mente, un pensamiento inquietante creció. ¿Cuánto más podrían resistir contra el Rey de la Sombra? La luz que había brillado con tanta intensidad comenzó a desvanecerse como el eco de un canto lejano, a medida que la neblina llenaba el espacio con su abrazo helado. Sofía y Mateo se encontraron una vez más, rodeados por la oscuridad, el terror resurgiendo como un viejo conocido. Georgis aún estaba cerca, su voz resonando como un susurro en el viento. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó Mateo. El temor en su voz desgarrando el alma de Sofía. En ella le apretó la mano, sintiendo que su propio miedo chocaba contra la realidad. Necesitaba encontrar una salida, pero las sombras danzantes le cerraban el paso. «Debemos buscar refugio», dijo, tratando de mantener el pánico a raya. «Hay que encontrar un lugar donde podamos pensar. Tal vez hay alguna forma de escapar de aquí». Su mente corría a 1000 por hora, y vislumbraba apenas fragmentos de lo que debía hacer. Mientras caminaban, la niebla parecía volverse más densa, con susurros desgarradores que se mezclaban con el viento. Sofía no podía reconocer las palabras, pero la desesperación en su tono era suficiente para inquietar su corazón. Repentinamente, una figura emergió de la bruma. Era un hombre, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida. «¿Buscan refugio?», dijo, su voz como un raspón en la garganta. «No hay descanso aquí. Solo los olvidados encuentran paz». Sofía, con su instinto de madre al borde del abismo, se interpuso entre Mateo y el extraño. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando entre la determinación y el temor. «¿Sabes cómo salir de aquí?». «Soy un eco de los que han caído», respondió el hombre, su rostro transformándose en un espectáculo de desesperación. «Desde que Georgis camina sobre estas tierras, nadie ha escapado. Todos están atados a sus cadenas». Mateo apretó su mano aún más fuerte. Sofía se puso tensa, recordando las advertencias sobre la manipulación del dios rey. «Tú no eres real»,
Es solo otro truco de Georgis. El hombre rió. Pero era un sonido vacío, como si se desvaneciera entre la niebla. Real o no, el destino lo dictan los temores. Y tú, Sofía, has traído a tu hijo al abismo. Calet, gritó, su voz, sintiéndose impotente. No te escucharemos. Pero en el fondo, el eco resonaba, alimentando sus dudas más íntimas. Cada paso que daban parecía sumergirlos más en un horror sin fin. Mientras tanto, la niebla comenzaba a girar alrededor de ellos, como si estuvieran atrapados en un torbellino nebuloso. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, y cuando se giró hacia Mateo, lo vio tambalearse. Mateo, aguanta, le dijo, forzando una sonrisa, aunque su corazón palpitaba asustado. Mamá, gritó el niño. Su voz, llena de angustia, Amira. Un sinfín de figuras comenzaron a emerger de la niebla. Rostros y cuerpos, que una vez fueron humanos, tomados por el mismo sentimiento que la embriagaba. Eran los perdidos. Aquellos que habían caído en las garras de Georgis, gritando por ayuda o venganza. Sofía retrocedió, mirándolos fijamente, sintiendo que la cordura se deshilachaba. ¿Qué quieren de nosotros? Una de las figuras se acercó, su rostro ahora emblanquecido como el de un cadáver. Queremos lo que te pertenece. Sofía, en el sacrificio es lo que necesita tu amor. La salvación viene con dolor. Con un golpe de terror, la verdad le atravesó a la conexión con su hijo. El amor que había inyectado vida en ellos también era el ancla que podía atar a Mateo a ese lugar de horror eterno. ¡No! ¡No me lo lleves!, gritó, pero ya era tarde. La niebla comenzó a llevarse la luz que había logrado encender. Georgis había ganado una vez más, y los ecos de sufrimiento empezaron a arrastrarse, buscando la esencia de Mateo. Resiste, hijo, piensa en todo lo que somos. Sofía suplicó mientras el escenario oscurecía. La desesperación sumió sus entrañas mientras sentía los rostros de los perdidos cristalizarse a su alrededor, abrazando a su hijo con garras muertas. Con el corazón en un hilo y el tiempo hurgando su ser, Sofía supo que Georgis les había colocado en un juego macabro, y a medida que se cerraba la trampa, una idea escalofriante surgió en su mente. Quizás haya una verdad en este dolor. Quizás el sacrificio sea la clave, murmuró, en voz baja, luchando con la posibilidad de entregar lo que más amaba. Los ecos a su alrededor comenzaron a murmurar, como si respondieran a su desesperación silenciosa. Dale lo que quiere. Libérate del peso de tu amor. Solo así habrá paz. En ese momento, antes de que ella pudiera hacer nada, la niebla transformada en dedos helados comenzó a envolver a Mateo. La última imagen que vio antes de que la oscuridad se cerrara sobre ella fue la cara de su hijo, que la miraba con terror, comprendiendo lo que su madre podría estar dispuesta a hacer. Mamá. No, gritó, y la niebla lo tragó. Y fue entonces cuando la risa de Georgis resonó en su mente, un eco profundo y oscuro. ¿Qué harás, Sofía? ¿Dejarás que su luz se apague? ¿O te atreverás a pagar el precio del amor verdadero? La pregunta quedó en el aire, pesada como una sombra. Sofía se encontró en un abismo de decisiones, con el dolor golpeando su pecho. La oscuridad estaba más cerca que nunca. Pero, ¿qué estaba dispuesta a perder para salvar a su hijo? El susurro se intensificó. Una llamada a la iniquidad. Cuando la niebla finalmente se asentó, ella sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Sería capaz de enfrentar a Georgis y rescatarlo, o sucumbiría al terror de una madre desesperada. La noche habría de desvanecerse, pero la batalla nunca cesó. Sofía se alzó, los brazos extendidos hacia la sombra de Georgis, y un nuevo ardor emergió en su pecho. ¿No te lo llevarás?, gritó, una nota de desafío resonando en su voz que hizo temblar las paredes de aquel abismo. Las palabras comenzaron a reverberar, generando una onda que desplazó la niebla. Sofía apretó los ojos, invocando todas las memorias, cada rayo de luz de su niñez, cada risa compartida con Mateo, cada historia de amor, cada abrazo tierno que había tejido su esqueleto emocional. La energía surgiendo de sus recuerdos brilló tan intensamente que iluminó el lugar, y aunque la oscuridad seguía acechando, su luz respectivamente comenzó a deshacerse de la bruma. «Juntos podemos vencerte», exclamó, mientras a su lado, Mateo gritaba,
Estamos contigo, mamá. La conexión entre madre e hijo se convirtió en una llamarada de valentía que lanzó un desafío a Georges, quien se tambaleaba ante tal unión. Rugió el Dosre, extendiendo sus manos en un intento de controlar la situación, pero el poder de su presencia se veía minado. El terroroso eco de sus risas se transformó en gritos de impotencia a medida que la luz de Sofía y Mateo empezaba a devorar la sombra. Las figuras que una vez fueron recuerdos tristes comenzaron a desvanecerse, llevando consigo sus lamentos. Sofía no soltó la mano de su hijo, mientras el frío de la neblina se desvanecía a su alrededor. La esencia del amor, ahora palpable, fue suficiente para desarticular aquel horror. No necesitamos tu oscuridad, Jerjes. El amor es nuestro salvoconducto, afirmó Sofía, sintiendo el poder de quienes habían sido amados y habían amado. Georges lanzó su mirada llena de rabia, pero comenzó a tambalearse, incapaz de sostener su dominio frente a una fuerza tan pura. Tú, insignificante, gritó, pero su voz se volvía cada vez más distante, como un susurro en el viento. Con valor, Sofía avanzó. Has sembrado el dolor, pero el amor siempre encuentra el camino. Ya no tienes poder aquí. Con esto, la luz brilló desmesuradamente, como si el amanecer hubiese estallado en llamas. La niebla desgarrada se disolvió poco a poco. La sombra de Georges se desvanecía, huyendo del calor abrumador de su amor. La figura monumental del dios rey se disolvía en una bruma gris, pero primero, un último grito de desesperación rompió la oportunidad de victoria. Esto no ha acabado, Sofía. El sacrificio siempre se cobrará la sangre que mostraste como escudo. La luz envolvió a ambos, tirando de ellos hacia adelante. Sofía y Mateo cerraron los ojos mientras se sentían levitar. La ausencia de la oscuridad, el peso de la bruma, les hacía más ligeros. Cuando abrieron los ojos, se encontraron a la orilla de un nuevo amanecer, un lugar donde el sol los abrazaba con su calidez dorada. ¡Estamos vivos!, exclamó Mateo con alegría. Una sonrisa iluminó sobre el rostro de Sofía, el alivio inundando su corazón. Pero justo en ese momento, recordó las palabras de Georges, las advertencias sobre el precio que debían afrontar. No hemos terminado, cariño, dijo, apretando la mano de su hijo, con un nuevo propósito. Mientras la luz del sol comenzaba a iluminarlos, en el horizonte, una sombra sutil se asomó. Sofía sintió el nudo en su estómago. La lucha contra la oscuridad no había culminado. Y así, el amor que habían compartido hasta ahora se convertiría en el núcleo de su futura fortaleza. Ahora sabían que no estaban solos. El eco de sus seres queridos desaparecidos vibraba en su corazón, recordándoles que el amor siempre prevalece. Pero simplemente ganar una batalla no era suficiente. Debían descubrir cómo romper el ciclo que había atado a sus almas, a Georges. Y estamos juntos, mamá. Siempre, dijo Mateo. Su voz era un faro cálido. Así será, hijo. Aprenderemos a enfrentarlo. Juntos, respondió Sofía. Y aunque el temor aún existía, sabía que tenían un vínculo tan poderoso que podían atravesar cualquier oscuridad. Mientras el nuevo día se gestaba, la promesa de un nuevo comienzo emergía. El eco de la batalla se alejaba, creando un nuevo camino que podrían seguir. Una madre y su hijo, dispuestos a enfrentar todo lo que la oscuridad pudiera tratar de lanzarles, sabiendo que eran más fuertes de lo que jamás imaginaron. Este no es el final, sino el comienzo de un viaje más profundo. La adversidad les había mostrado su fortaleza y, entrelazando el amor con la luz, podían enfrentarse a lo que viniera. Así, en la batalla entre murciélagos y dioses, un nuevo horizonte se llenaba de esperanza. Y aquí, justo en ese momento, una voz resonó en su pecho. Siempre habrá más luces que sombras. Sí, para aquellos que temen enfrentar sus horrores a las sombras que acechan en la noche, nunca olviden que el amor siempre encontrará su camino, incluso entre las tinieblas más calcadas. No olvides este viaje vital. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que dejarán huella en tu corazón. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas sepan que este viaje los espera. INUNDEN
la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final épico y lo que creen que viene después. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su vida podría depender de ello.